La siguiente lucha fue el intento de hacer que todos los compañeros que estaban tercerizados dentro del subte pasaran a planta permanente. Hay que recordar que muchas de las actividades que hacía el personal dentro del subterráneo, cuando se privatizó, se tercerizaron: la limpieza, el control de la evasión en los molinetes, en algunos talleres ciertas especialidades. Y obviamente que se usaba esta tercerización como forma de presión para los efectivos, porque había gente que hacía el mismo trabajo que compañeros que estaban dentro del convenio y ganaban la mitad o una tercera parte del sueldo de un efectivo. Para nosotros no era solo una cuestión de solidaridad de clase con nuestros compañeros, sino de una cuestión estratégica para nosotros mismos, porque esa es después con esta gente que tratan ellos de poner como empleados de segunda o de tercera, la presión que trataban de ejercer desde ahí para no aumentar los sueldos o meter el terror o implementar algún tipo de presión para que la gente no se organizara, diciéndole que había gente que estaba peor. Para nosotros eso fue muy importante, fue una lucha muy dura porque se ataca directamente los intereses de las patronales, pero por suerte tuvimos también allí un gran triunfo, logrando incorporar en el año 2006 a todos los compañeros que estaban tercerizados. Evidentemente, todo esto, como les decía anteriormente, va contra los intereses de la empresa Metrovías, de las empresas, de la burguesía en general, que lo que menos quiere es ver trabajadores organizados, trabajadores que en base a las asambleas llevan adelante ese mandato y que no acatan las decisiones verticalistas del modelo sindical argentino, que justamente está pensado en función de maniatar al movimiento obrero, atarle las manos, mientras que las empresas nos pegan. Así que todo ese ejemplo era un ejemplo que evidentemente no querían que continuase, y empezó un ataque mucho más profundo, también teniendo en cuenta que el panorama político más general había cambiado, la crisis del 2001 ya había cerrado, los mismos pasajeros que nosotros habíamos logrado contener como aliados habían empezado a tener un giro más conservador hacia la derecha, que es lo que se ve en algunos medios que se generan también, trabajadores que dicen que son rehenes, que nosotros somos los malos de la película. Entonces, en aquel momento, a partir del 2006, 2007, empezó un ataque mucho más profundo contra la organización, contra el cuerpo de delegados, con lo que se pudo ver en algunos instantes por la televisión, con patotas, con persecución, con intentos de desafuero, con intentos de expulsión, con tribunales de ética supuestamente de la UTA contra el cuerpo de delegados. Y evidentemente esto tuvo su punto culminante el 12 de diciembre pasado, cuando la UTA venía postergando las elecciones de delegados, las convocó pero en forma totalmente fraudulenta para tratar de desarmar al cuerpo de delegado y la organización que tienen los trabajadores. Nosotros en ese momento, con nuestros compañeros, a través de las asambleas, de los debates, de las discusiones, decidimos no presentarnos en esa elección fraudulenta, justamente teniendo en cuenta cuál era el interés que había detrás, y decidimos dar la pelea, teniendo también como base el reciente fallo de la Corte Suprema, de dar la pelea por una organización diferente, totalmente opuesta al modelo sindical reinante, y embarcarnos en la construcción de un sindicato propio donde todo esté discutido en asamblea, donde todo sea decidido por los compañeros, donde justamente necesitemos solamente el sindicato como una cobertura legal para conservar la herramienta más importante que nosotros construimos a través de todos estos años, que es el cuerpo de delegados de base, un cuerpo de delegados que, más allá de todas las falencias que se pudieron tener en estos años, fue la única herramienta que nos permitió a nosotros dar la pelea contra las grandes patronales, contra la burocracia, que es justamente el brazo armado de las patronales, y el gobierno, que es el gobierno de las empresas, lo ha demostrado. Eso para los trabajadores del subte está muy claro, como en cada pelea se aliaron de aquel lado el gobierno, la empresa y la burocracia sindical para tratar de reventar todas nuestras luchas. Y es en la instancia en que estamos. Nosotros quisimos también luego hacer pública nuestra decisión a través del plebiscito. Allí nuevamente la dirección de la UTA envió a estos patoteros para tratar de desanimarnos, de amedrentarnos, de golpearnos,
Y evidentemente la respuesta de los trabajadores fue la que se pudo ver, masivamente concurriendo a dar su aprobación, que ya, esto nosotros lo sabíamos porque se había hecho asamblea previamente y ya estaba tomada la decisión, pero hacia la sociedad, hacia la opinión pública, quedó totalmente demostrado que los trabajadores del subte, como muchos otros trabajadores del país, no quieren saber más nada con estas burocracias sindicales que han garantizado durante muchísimos años, más de 50, a las empresas poder explotar, poder reventar, poder despedir, poder tercerizar, y esto ha quedado demostrado por lo menos en gran medida con el plebiscito. Obviamente que lo que viene no va a ser fácil, sabemos muy bien a quién estamos enfrentando, sabemos muy bien que para las burocracias sindicales el ejemplo del subte o de los compañeros del subte como otros, pero el subte por lo mediático de su exposición es mucho más profundo, es un ejemplo que no quiere que se expandan. Por eso también tuvieron que salir a hablar desde España debido, el propio Moyano, inclusive otros funcionarios del gobierno, a tratar de decir que los trabajadores del subte no tenemos derecho a construir ninguna organización, cuando ellos saben muy bien que eso no es verdad. Nosotros los trabajadores somos los únicos que tenemos derecho a darnos la organización que queremos, la mejor que nos parezca, y eso es lo que queremos demostrar desde el subte. Sabemos que somos un ejemplo para muchos trabajadores, estamos siendo observados por millones de trabajadores en el país y también en el extranjero, y eso para nosotros es una responsabilidad muy grande porque no va a ser una pelea fácil, vuelvo a repetir, eso lo sabemos, pero estamos en el buen camino, teniendo en cuenta que lo que decía el compañero anteriormente, esta crisis que se está desatando a nivel mundial no es una crisis pasajera, no se va a terminar en los próximos meses, seguramente vamos a ver a través de los próximos 2 o 3 años cómo se profundiza, y evidentemente para nosotros va a ser fundamental, para los trabajadores de todo el país, organizarnos de forma independiente de la burocracia, en forma independiente de las patronales y en forma independiente de los gobiernos que gobiernan para esas patronales, para poder defender nuestros derechos, para poder conservar el trabajo y para poder ir un poco más allá, que es la verdadera lucha de un trabajador, que es tratar de cambiar este sistema, tratar de cambiar el sistema en el que vivimos.